¿Y tú sabes escuchar la música como lo hace un audiófilo? ¿Qué es la escucha crítica? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rom, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a platicar acerca de qué es la escucha crítica en Hi-Fi audio. Es un concepto que no nada más se menciona para cuando vas a escuchar música en tu casa, ¿no? En un sistema de Hi-Fi. Es un concepto que también se menciona mucho en el ámbito profesional, en los estudios. Se le llama escucha crítica a la forma en la que escuchas, a la forma más avanzada de escuchar la música. Es cuando puedes y tienes ya la habilidad de poner atención específicamente a cierto sonido, a cierto espacio, cuando puedes discernir entre las posiciones o las pequeñas melodías que están haciendo cada uno de los instrumentos o de los elementos que están dentro de la música. Les adelanto que también ese va a ser un video corto porque ando en media mudanza, significa cada vez está más pelón todo, y nos estamos mudando de país. Por ahora estamos viviendo en Texas, pero nos vamos a ir a la Ciudad de México de regreso. Estamos muy emocionados porque pues nuestro trabajo fuerte viene de ahí, nuestros amigos, familias y todo. Bueno, tenemos amigos también aquí, obviamente, pero pues nuestra familia y todo está en la Ciudad de México. Entonces vamos de regreso a la Ciudad de México, pero eso nos tiene como locos, con poco tiempo, y estamos empacando a marchas forzadas. Y para final de mes tenemos que estar ya pues en la mudanza. Entonces también por eso disculpen que no he podido ahondar en temas muy grandes porque no tengo el tiempo de sentarme a hacerlo. Pero una vez que lleguemos a México, iré poco a poco otra vez teniendo un poco más de tiempo para hacer videos un poco más clavados en ciertos temas. Pero bueno, les quiero platicar entonces un poquito de cómo es que yo empecé a entrenar un poco más mi oído hacia este punto de la producción o del audiophile. Y hay un par de cosas a las que les agradezco, pues que me hayan ayudado a llegar al punto en el que me encuentro hoy, de cómo disfruto la música y cómo logro escucharla. Una de ellas es este disco. Les voy a dejar el link en la descripción. Y bueno, ya sé que aquí se ve al revés, pero les voy a poner la portada correctamente. Este disco es un disco de Chesky Records y se llama The Ultimate Demonstration Disc de Chesky Records, A Guide to Critical Listening. Y en verdad es lo que es. Este disco llegó a mis manos en 1996-97. El disco salió, creo que fue en 1995. Y esto es una de las principales herramientas que han ayudado a mis oídos a entrenarse. Este disco tiene puntos muy importantes, como por ejemplo, ¿qué es el High Resolution? Y no estamos hablando de High Resolution audio de 24-192. ¿Qué es tener una grabación y un equipo que pueda reproducir una alta resolución del archivo? Profundidad, atmósfera, medios, o sea, el mid-range. La forma en cómo se reproducen naturalmente los instrumentos y su sonido, ¿no? Que no sea coloreado. La transparencia, la presencia, el ritmo, y no se refieren al ritmo, realmente el ritmo de la canción, sino te ayuda a entrenarte para saber si tu equipo está siendo capaz de reproducir el rhythm de la canción. El foco. Y este track, el track 20, es un track muy especial, porque con un track que se llama Concierto de Flauta en Re de Vivaldi, te enseñan a cómo enfocarte al centro. Y en esta ocasión, esta flauta toma la posición central como si fuera la cantante y te das cuenta, ya cuando empiezas a poner atención, te das cuenta cómo realmente está el centro perfectamente y al cerrar los ojos puedes realmente escuchar como si la flauta estuviera frente a ti al centro. Es increíble. También trae otro que es el Holographic Imaging, que es pues todo este rollo de cómo genera ese espacio tridimensional si tu equipo es capaz de reproducirlo, porque esas grabaciones son excelentes. Si tu equipo es capaz de reproducir perfectamente esto, vas a poder escuchar todos estos ejemplos perfectamente en tu equipo. Claro, se requiere entrenamiento, pero una vez que tú estés acostumbrado y ya te hayas entrenado suficientes veces con este disco, vas a descubrir un mundo completamente diferente del que habías escuchado. También viene el Bass Resonance Dynamic Test. Ese está buenísimo también porque empieza muy bajito, es percusión, y de repente como de bajito a fuerte, como tu equipo se comporta también de acuerdo a eso, ¿no? Pero bueno, altamente recomendable. Desgraciadamente el disco ya no está en producción y comprarlo original sale caro. Lo venden en eBay y a veces está medio locochón el precio. No impagable, pero sí medio locochón. Y también lo hay en algunas de las plataformas digitales. Obviamente pues no va a tener la misma calidad porque pues tener el medio físico siempre para mí es mejor. Porque sabes que lo que escuchas no se está degradando, es lo que es, punto. Nunca fue diseñado esto, nunca estuvo hecho en High Resolution Audio y sin embargo es fenomenal. Pero bueno, de nuevo, Chesky Records es de las mejores disqueras que conozco y que he tenido el placer de escuchar.
y David Chesky pues es un tipazo. Entonces, bueno, muy aparte de eso. Y otra de las cosas que me ha ayudado muchísimo a el cómo escucho el día de hoy, la forma en la que escucho, la forma en la que pongo atención, es el haber estado clavado en el audio desde hace muchos años. Mi gusto por el hi-fi empezó a muy temprana edad. Mi abuelo, en paz descanse, el papá de mi papá, que también en paz descanse, era un ingeniero que estaba súper clavado con el audio. Estaba bien loco, pero de la buena manera. Y era muy creativo y tenía equipos de sonido muy interesantes. Estaba yo muy pequeño de cualquier forma, pero ya tenía yo suficiente hambre por conocer más del audio y me contestaba mis cosas. Mi papá siempre fue también muy clavado con equipos de audio, siempre tuvo un buen sistema en la casa y buenos audífonos. Entonces eso también me ayudó un poquito a desarrollar mi interés y mi gusto por el audio, ¿no? Y me acuerdo que cada año nos regalaban algo simétrico a mi hermana y a mí. Y este año específico nos tocó una grabadora, que me acuerdo que era el primer año que Samsung llegó a México y todo el mundo decía, es una cosa china. Y así, pues no es china o es coreano, pero bueno, no importa. Y nadie le tenía mucha fe. Pero los precios eran buenos, no estaba tan caro como Sony en aquel momento. Y era una grabadora de esas, así de grabadora de doble cassette, con las bocinas pegadas que podía separar y que tenía su cablecito, pero ya saben que tenían también de esas jaladeras, ¿no? Y entonces, bueno, pues me encantaba escuchar música, las separaba yo estas cosas y de repente pues me encontré unas bocinas viejas de mi papá de algún sistema viejo con unos buffers de 10 pulgadas o de 12, no me acuerdo, era un Fisher. Y les hice un cajón y luego le saqué... Yo no, en aquel momento no conocía la palabra crossover, no tenía ni idea que era un crossover. Todo lo único que hice fue yo conectar en paralelo ese buffer y esas bocinitas, pero para mí sonaba increíble porque yo tenía graves, ¿no? Y pasó el tiempo y yo me clavaba muchísimo con eso. Incluso en la casa donde vivíamos en aquella época, tenía una cajonera dentro del closet de madera, pues eran casas antiguas. Y a la hora que la jalabas, cuando mi mamá lo descubrió, casi le dio un infarto. Dentro de ese cajón tenía también 2 buffers de 8 pulgadas y unos tweeters y era mi estéreo escondido. Porque según esto yo así como que, no me clavo mucho, pero me gustaba jalar eso y estaba conectado a un recibidor que tenía yo no me acuerdo, creo que también era un Fisher. Y bueno, brevario cultural. Y cuando falleció mi abuelito, mi abuelita me dio permiso de llevarme lo que yo quisiera de su taller, porque él tenía un taller, él reparaba cosas de electrónica también. Entonces me llevó un ecualizador de carro, que también en aquel entonces yo no tenía conocimiento o ni por aquí me pasaba de, oye, pues esto trabaja a 12 volts y la otra cosa trabaja pues a 120, ¿no? Claro que nunca lo conecté a la corriente eléctrica directo porque si no se hubiera quemado. Pero bueno, no me acuerdo cómo llegué con la información. Alguien me dijo, oye, no, este es un aparato que te va a modificar la electricidad de la pared a que funcione con esto. Y total, que logré conectarlo y podía yo ya modificar los graves y agudos y tenía un botón que decía boost y sonaba más aparatos. Y entonces desde ahí, desde muy chico, estoy clavado con esto. Y entonces empecé con mi mamá le decía obsesión a las bocinas y a los equipos de audio. Y entonces me empecé a clavar y llegó un punto en el cual pues yo me la pasaba horas escuchando y precisamente por comprar bocinas y demás empecé a entrenar el oído. Y en aquella época, por ejemplo, en México, en la Ciudad de México, pues había lugares donde podías comprar bocinas como el Palacio de Hierro, como Liverpool, y ibas y estaban pues muchos tipos de bocinas, pero normalmente muy caras, ¿no? Y más para un adolescente. Entonces lo que nos quedaba pues era segunda mano. Te metes a segunda mano y empezabas a buscar equipos de sonido. Y ahí me hice de buenos equipos. Y gracias a esta gente que fui conociendo, que ahora son buenos amigos, audiófilos, que estaban vendiendo ellos sus equipos, que pues ahora tendrán 20 años más que yo, ¿no? Y la comunidad en general, pues, padrísima, porque claro que ellos ven a una persona nueva que tiene interés en esto y te ayudan. Entonces, muchas veces equipos que yo no podía haber comprado, me los prestaban y mira, ok, te compraste estas bocinas, te voy a prestar este DAC para que escuches más o menos cómo. Y entonces, pues, te prestaban una cosa y luego, pues, la regresabas y te prestaban otra. Y luego empezaba el intercambio de música. Oye, escuchaste este track, ya escuchaste este otro track. Entonces empecé a entrenar el oído, pero de la forma en la que creo que debes de hacerlo, queriendo hacerlo, ¿no? O sea, es como poniendo atención y cerraba los ojos, porque también sin saberlo específicamente o sin saber el por qué, pues para mí era un mundo completamente diferente a la hora de cerrarlo, ¿no? Porque cierras los ojos y desapareces todo lo que está alrededor y realmente la música existe frente a ti, ya no está saliendo de un par de bocinas, porque no nada más es el efecto que las bocinas que puedan ser buenas o transparentes y que realmente desaparezcan de frente tuyo, ¿no? Sino que realmente el ojo tiene mucho que ver y si el ojo sabe que estás en un cuarto viendo pues, la pared, pues te distrae, cosa que cierras los ojos y entonces te vas a ese mundo imaginario de concierto del artista donde puedes escuchar esta música, ¿no? Y entonces, bueno, empecé mi carrera musical. Llamaba mucho la atención cómo es que varios productores y compositores famosos de hoy en día, y en aquel momento eran mucho más grandes, mucho más famosos, tenían unos equipos de sonido horribles en su casa. Y me llamaba la atención y
que eso es un pequeño brevario cultural del cual haré otro video y hablaré un poquito más, pero en aquella época los productores no eran como los productores modernos, y yo me considero parte de esta nueva camada de producción porque pues ahora tenemos que hacer de todo, ¿no? Al no haber los presupuestos que había antes, pues te vas teniendo que entrenar a hacer muchas otras cosas que no se hacían, ¿no? Como por ejemplo, antes pues el productor componía o no componía, hacía los arreglos o contrataba un arreglista, pero normalmente no mezclaban ellos, mezclaba un ingeniero de mezcla y tampoco masterizaban. Entonces, como que ellos veían el proceso como más de fuera y era mi trabajo es, pues, literalmente con la música, pero no con el audio de la música. Y yo no podía entender cómo esta gente llegaban y tenían un mini componente ahí todo, pues, decente, pero no algo con lo que dijeras, oye, así es como voy a escuchar mi música, ¿no? Entonces, yo sí, me clavé muchísimo en eso y entonces yo era ese compositor y ese productor que tenía lo mejor que pudiera comprar en el momento para poder escuchar lo que estaba yo produciendo, ¿no? Y bueno, si entre ustedes hay ingenieros, músicos, productores y todo este rollo, les voy a hacer la recomendación que siempre le hago cuando me preguntan, oye, ¿cómo puede empezar mi hijo con este rollo de la producción? O ellos mismos, ¿no? Oye, ¿cómo puedo empezar en esto? Lo primero que les digo es, lo primero que vas a hacer es cómprate un muy buen equipo de audio. Antes que empieces a hacer música, tienes que saber a qué suena cuando está bien hecha. Y si tú no tienes una referencia buena, con un equipo bueno, no vas a poder hacerlo. No tienes referencia alguna, entonces vas a estar haciendo cosas que crees que suenan bien, pero no tienes referencia de cómo realmente va a sonar en un equipo de veras. Entonces, cómprense un buen equipo y empiecen a entrenar sus oídos. Eso es lo primero. Referencien todo lo que puedan, la música que les gusta y escuchen en equipos buenos y después escuchen su música en esas mismas bocinas y van a saber qué está pasando, si están bien o no están bien y qué es lo que tienen que ir ajustando. Pero bueno, entonces regresando, después de todo este brevario cultural, como ya saben que me gusta platicar y se me da, regresemos a lo que es la escucha crítica. Entonces, escucha crítica es probablemente la cuestión más importante dentro de la audiofilia, dentro de los entusiastas del hi-fi. Pero aunque no me lo crean, hay mucha gente todavía que no sabe escuchar. Hay muchísima gente que no sabe escuchar y se los digo desde entusiastas del hi-fi, audiófilos, hasta mismos artistas. Que hay veces que, por ejemplo, le enseñas un track a una persona, ¿no? Y le dices, mira, aquí está el arreglo, ¿no? Y pues tú le pusiste especial interés en unas campanitas que salen de repente ahí en el minuto 2 de la canción y de repente una reverberación con algún instrumento de percusión que hiciste con un efecto muy específico y quizá la melodía del bajo, ¿no? Que pues te estuviste matando para que tuviera una melodía pues padrísima y llegas y se lo enseñas al artista y wow, sí, no, está padrísimo, sí, wow, me encanta. Y tú, oye, ¿cómo viste las campanitas? ¿Cuáles campanitas? Así, ay, güey. Oye, ¿qué tal escuchaste ese delay que le puse al...? Ay, cabrón, a ver, no me fijé. A ver, pónmelo. Ay, no lo había escuchado. Y así, pues entonces... O sea, escuchas como en general, pero no escuchan, no saben escuchar. Y los audiófilos igual. Estás en una sesión de escucha, ¿no? Y estás platicando con los amigos y... Ok, oigan, ¿se fijaron en ese sonidito que hizo el órgano en tal pedazo? Y todo el mundo así de... ¿Cómo? ¿Cuál? Sí, güey, el que llega tal y hace así y así. No, tú tienes que regresar y ponérselos y decirle ese. Y muchas veces cuando les estás diciendo ese sonido, ¿cuál? No entiendo cuál. Mira, y con la repetición empiezan a distinguirlo y dicen, ya lo escuché. Pero una vez que eso pasa, una vez que se destapa esa carretera, ¿no? Ese camino donde ya sabes cómo llegar a esa escucha crítica, no se vuelve a cerrar nunca. Empiezas a distinguir y empiezas a disfrutar la música de una forma, a un nivel que no creías que iba a ser capaz. Y todas las canciones que te gustaban no te van a gustar más y les vas a detectar cosas que wow, que ni siquiera sabías que existían. Entonces, empieza uno ahí, claro, que por lo menos conmigo, no sé, quizá ustedes, ahí sí cuéntenme sus experiencias, pero a mí me pasa específicamente que yo cuando pongo atención en una sola cosa, solo pongo atención en una sola cosa. O sea, digamos que si estoy poniendo la atención a la voz, claro, estoy escuchando toda la música y estoy sintiendo todas las vibraciones y todo, ¿no? Disfrutando, pero estoy escuchando la voz. Y te puedo decir qué hizo la voz y si respiró en cierta parte y si estuvo ronquita en otra. Y wow. Y después, en otra pasada del track, ya sea que lo estoy produciendo o que lo estoy escuchando, pues pongo atención en el bajo, ¿no? Y entonces ahora toda mi atención está centrada en esa melodía del bajo y cómo suena y el tipo de instrumentación que usaron, ¿no? Y así es.
No sé si algunos de ustedes tengan la habilidad de realmente fijarse al mismo tiempo en varias cosas. Yo en lo personal no puedo, no es una de mis habilidades. Sería interesante, sería muy padre, porque entonces podrías estar como que disfrutando muchas más cosas al mismo tiempo. Y después me puedo pues como salir de esa escucha crítica como para disfrutar realmente en general todo el track completo, ¿no? De qué me está dando y qué me está haciendo sentir, pero ya no estoy específicamente escuchando cada una de las partes del arreglo, ¿no? Y eso también tiene mucho que ver, por ejemplo, como cuando cantas. Si cantas y nunca has hecho armonías con otra persona, pues muy aparte del conocimiento musical, tienes que saber qué hacer y escuchar qué está haciendo la otra persona. Pero, por ejemplo, cuando tú quieres copiar cómo hicieron la armonía de algún coro, por ejemplo, de alguna canción, pues tienes que tener la habilidad de poder aislar todo en tu cabeza y nada más poner atención en la melodía de las armonías, por ejemplo. Entonces, la escucha crítica es, de nuevo, la parte más importante de la escucha. Eso es lo que realmente te hace ser un audiófilo o un productor musical, un arreglista. Es tener ese superpoder de fijarte en cosas muy específicas dentro de la canción. Entonces, bueno, pues hemos terminado este video. Es un video muy cortito también. Además era como para dejarles la pregunta abierta de ¿ustedes realmente saben escuchar? ¿Ponen atención y saben distinguir? Que bueno, ya regresando otra vez a la parte del equipo. Desgraciadamente sí hay mucha diferencia cuando hay equipos que son medianamente buenos a un equipo que es bastante bueno. La definición y la velocidad que tenga este equipo va a ser capaz de reproducir los detalles muchísimo más fácil, cosa que un equipo que no tenga tanta resolución para hacer las cosas, la bocina o el amplificador, lo que sea, no va a ayudar a que puedas distinguir esos sonidos. Entonces, sí, tienes que aprender a escuchar y a poner atención específicamente en ciertas cosas, pero también tienes que tener un buen equipo, un equipo suficientemente bueno para que te ayude a tú poder distinguir todos estos sonidos. Y si te gusta el audio y estás empezando en este hobby, pues sí, te recomiendo que empieces obviamente con pues, el mejor sistema que puedas, pero obviamente empieces a entrenar tu oído para que realmente esté a la par de tu equipo y no tengas un equipo que, wow, pero tú no eres capaz todavía de poder discernir lo que hay ahí, o al revés, que tu oído esté completamente entrenado, pero que tu equipo no sea capaz de reproducir lo que tú ya estás entrenado para escuchar. Ok, y entonces, bueno, si ustedes tienen algún track que me recomienden escuchar y que diga, ¿sabes qué? Mira, escucha este track porque los soniditos de acá me vuelven loco, me emocionan o me llevan a tal lado, por favor, compártanlo, porque eso es lo interesante de escuchar la música, ¿no? Y hay veces que uno lo escucha y no se fija en ese específico detalle, se fija en otro. Entonces, por favor, compártanme cuáles son las que les gustan y qué específicamente parte de esa canción y en dónde tengo que poner atención para poder yo también disfrutar. Y no sean envidiosos, compartan las canciones que más les gusten, ¿ok? Cuídense muchísimo, nos vemos la próxima semana con otro video donde platicaremos un poquito de equipos japoneses que están diseñados por japoneses para japoneses y que cuando llegan al mercado americano o al mercado no japonés son malentendidos y la gente los utiliza de la forma completamente errónea de cómo fueron concebidos. Y eso es algo muy interesante de platicar. Entonces, bueno, cuídense muchísimo, nos vemos la próxima semana.